Sean muy bienvenidos, cantan precioso. You guys did an amazing job worshiping God. Y vamos a hacer una oración para poner este momento de reflexión en las manos de nuestro Dios. Let Vamos us a orar. pray to surrender this moment into God's hands. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Gracias porque tenemos el hermoso privilegio también en esta mañana de glorificarte a través de las alabanzas, pero también queremos decirte que queremos escuchar tu palabra. Queremos aprender más de ti, queremos discernir cuál es tu voluntad, cuál es tu propósito y cuál es la misión que tienes para nuestras vidas. Y por eso, Señor, con mucha reverencia, te pedimos que tú nos hables, que manifiestes tu verdad entre nosotros una vez más y que esa palabra sea depositada en corazones buenos, corazones que están dispuestos y que están preparados para recibir tu mensaje. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amen. Pueden ocupar su lugar. Please be seated. Soy el pastor Esdras Valencia. My name is Y- Pastor Ezra Valencia, Y a nombre de la congregación aquí en San Nicolás, quiero decirles que nos sentimos muy contentos y muy bendecidos and I de welcome que you in estén the entre name of the nosotros. congregation of St. Nicholas. Y bueno, quiero iniciar esta reflexión I'd like to get started pidiéndoles que busquen en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. to look at John chapter 10. Me pidió mi hermano Bledy Brother Blady asked me que les platique un poco acerca de mi experiencia con el Señor. Y bueno, quiero decirles que cuando tenía 16, 17 años, when I was about 16, 17 years old, en realidad no sabía lo que el Señor tenía preparado para mi vida I y really para mi didn't know ministerio. what God had in plans for me. Nací dentro de nuestra iglesia. I was born and raised in the church, Soy de una tercera generación dentro de la iglesia, es and decir, third generation in the church. mis abuelos, mis padres, My ahora yo. grandparents, my parents. Y crecí dentro de este ambiente de los cultos, de las bancas, de las reuniones, So I was all in all aspects of the church, pero tenía en mi corazón un deseo de saber cuál era el propósito que Dios tenía para mi vida, y no lo sabía. but I really wanted to know what was God's desire for me. I really had a deep desire in my heart for this. Me bauticé siendo muy joven, a los 13 años, y fue una decisión maravillosa, pero a pesar de ello no sabía realmente qué tenía el Señor para mí. I got baptized when I was 13 years old, but even then I really didn't know what God's purpose was for me. Y entonces yo escuchaba a muchas personas, quizá hoy alguno de ustedes pudiera sentirse identificado con esto, que expresaban que Dios de alguna manera les había hablado, que Dios les había revelado, que Dios les había One of the dicho. testimonies that I heard, and I heard it from a lot of different people, and perhaps you've heard the same thing, that God had called them. Y yo le decía a Dios, háblame a mí también. And my prayer to God was, please call me. En cierta ocasión, en un culto de jóvenes, And one time I was in a youth service, yo veía a muchas personas muy conmovidas por la alabanza y yo le decía, Señor, yo quiero que tú me hables, pero me sentía muy desesperado porque no sentía nada en mi corazón. I really was in a situation of a lot of anxiety, and during that service, I really asked God to please call me. Y entonces, siendo muy joven, llegó una invitación para servir en el pastorado. And at a young age,
there came an invitation to serve as a pastor. No hubo una voz del cielo, no hubo una revelación maravillosa, no hubo nada que pudiera yo decir significativo, sino simplemente una invitación muy clara para servir a Dios dentro del pastorado. So it wasn't a big voice from the sky that came down. There was no epiphany. It was simply somebody just asking me, would you serve as a pastor? Y entonces dije que sí. And I just said yes. Y pensé, quizá va a ser una etapa de mi vida, quizá va a ser algo que voy a experimentar, que voy a probar, que me va a dejar alguna enseñanza durante algunos años y me va a servir. Y además soy parte de la iglesia. And I really didn't know or have a sense of what was going to become of this. Maybe it was just going to be an opportunity to experience something. Maybe it's going to last for a couple of years. I really didn't know. Bueno, en realidad, desde ese 27 de junio del año 2003, han pasado 22 años y por gracia de Dios sigo sirviendo al Señor dentro del pastorado. So September, it's been 23 years that I've served as a pastor. Y bueno, encontré que la única virtud, como les decía, no hubo algo extraordinario, no hubo una revelación, no hubo un ángel hablando, simplemente fue una invitación de un siervo de Dios. Con el paso del tiempo he entendido que ha sido parte del propósito de Dios para mi vida y del llamado de Dios para mi vida y ahora también de la vida de mi familia. So as I said, it really didn't happen like in a miraculous way. An angel didn't come to me. It just was a simple call. But I've come to realize that was God calling to me to come into to become a pastor, and I'm grateful for that. ¿Y por qué les comento esta historia? Porque yo creo que todos ustedes están muy enfocados en el propósito de este viaje, en lo que el Señor quiere hacer y seguramente está haciendo en sus vidas. Okay, the way that this story relates to you is I'm sure that you're thinking about what's God's purpose for me? Why did he bring me to this place and to be part of this trip? Pero es muy probable And most likely, que en esta semana el Señor te desafíe. maybe during this week, God would reveal to you what his purpose is for you. Que ponga en ti, en tu corazón, una inquietud, que el Señor te haga una invitación And God may place a seed in your heart during this week. y quizá la mejor virtud o lo mejor que tú puedes hacer es decirle que sí a lo que Dios te está invitando, aunque no lo comprendas completamente. And one of the most virtuous things that you could do is to answer God by saying yes, even though you don't fully understand the magnitude of the calling. Quiero invitarles para ver algunos datos. I'd like for you to take a look at a couple of verses. ¿En dónde estamos? Where are we? Bueno, estamos en un mundo, en una sociedad que está marcada por necesidades muy profundas. So we're in a place in a society that is in much need. Vamos a ver una diapositiva We're going to see one of the slides. que son datos, pero estos datos reflejan mucho dolor que es visible en muchas situaciones y en otras no es visible. And we're going to see a story that reveals pain. Some of the pain is visible and some of the pain is invisible. Carencias económicas, familias fragmentadas, We're going to see crisis broken emocionales, homes. We're going to see people in financial need. vacíos espirituales, personas que sobreviven. Spiritual, Muy bien, estos datos son del spiritual INEGI, emptiness. un instituto aquí en México estadístico, So we're going to see some statistics from Mexico.
Y vamos a ver que en México las necesidades económicas, las familias fracturadas, el agotamiento emocional y espiritual y el sentimiento de estar rotos son realidades palpables, So cotidianas. in Mexico, there are economic strife, families are broken, emotional and spiritual weakness, and a sense that there's a broken reality. Muy bien, la primera, por favor. Next slide, please. Algunos datos. En 2024, el 29.6% de la población mexicana vivía en pobreza multidimensional, afectando a 38.5 millones de personas, de las cuales 7 millones viven con pobreza extrema. Okay, in 2024, close to 30% of the population, Mexican population, live in poverty, a multidimensional poverty. This affects 38.5 million people, with 7 million in extreme poverty. La pobreza laboral alcanzó un mínimo histórico de 33.9% en este año 2025 que estamos terminando. ¿Qué significa eso? Que 44.2 millones de personas con lo que ganan no alcanzan a cubrir lo necesario para subsistir, lo que es la canasta básica con sus ingresos. En algunos estados del sur del país, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, la pobreza laboral es mayor al 50%. So this slide talks about the working poor. These are people that are working but are in extreme poverty. So close to 34% are impacted in the third quarter of 2025. What that means is 44.2 million people fall into a category where their income doesn't cover their basic needs. The parts of the country where this is most severe are Chiapas, Oaxaca, which are in the south part of Mexico, Guerrero, cover about 50% of the working poor. Bueno, esto es con relación al tema de las necesidades económicas. And this is referring to the economic needs of the people. Siguiente diapositiva, por favor. En el tema familiar, tenemos a las familias fracturadas. La tasa de divorcios en México aumentó a 1.79 por cada 1,000 habitantes mayores de 18 años. Esto el año pasado, 2024, frente a 1.52 en 2015, con 67.2 de casos por divorcio encausado. Es decir, que entre 2015 y 2024 los divorcios crecieron de 123.883 a cifras más altas, alcanzando 160.107 en 2019. Okay. So the number of divorces in Mexico have gone up 1.79% for every 10,000 Mexican citizens that are above 18 years of age in 2024. And has, and prior to that, 1.52% in 2015, with 67.2% of cases for divorce. I don't know what encausado means. Siguiente diapositiva, por favor. El agotamiento emocional. So now we're going to talk about emotional emptiness. El 72% de las personas en México experimentó burnout laboral en el último año, con 12% de forma frecuente, afectando más a mujeres, a las personas jóvenes, a las minorías. En el 2025 se registraron más de 66,000 casos de depresión, reflejando una crisis de salud mental en aumento. So in the case of emotional emptiness, 72% of people in Mexico experiment burnout from excessive work.
in the last year, with 12% complaining about a high frequency. The most impacted groups are women, youth, and minors. In 2025, it was also assessed that 66 million cases of depression, and this constitutes a crisis of mental health. No sé si hay otra diapositiva todavía. Personas rotas. Estos datos multidimensionales muestran carencias en salud, en seguridad social, en alimentación, dejando a literalmente millones de personas rotas por dentro y por fuera. El agotamiento espiritual también se entrelaza con el estrés crónico, donde el 17% de la generación Z sufre burnout frecuente. Okay, these data points show that 44.5 million people live without basic services. Social Security, lack of that is 62.7 million, and food, which is 18.8 million. And this leaves many millions of people who are broken internally and externally. The poverty, the spiritual poverty, manifests itself chronically, where 17% of the Generation Z suffer frequent burnouts. Bueno, podemos quitar la presentación. Esta es la realidad que refleja de alguna manera lo que se vive aquí en México y en cada lugar, obviamente, pues hay estadísticas, pero cuando el Señor Jesucristo observa a las personas, esto es lo que está observando: personas lastimadas, personas rotas, personas necesitadas. So the presentation is trying to help you understand what people are living here in the United States, in Mexico, the United States of Mexico. But we will also want to see Jesus' perspective of these people that are living in the suffering that they're going through. Y en Juan capítulo 10, verso 10, la palabra dice: In John chapter 10, verse 10, the word of God says, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. that the enemy comes to destroy. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. And Jesus says, I have come that they may have life and have it in full. Jesús vivió en el siglo I de nuestra era. Jesus lived in the first century of our time. Y el mundo en el que Jesús vivió In the time that Jesus walked on this earth, no era muy distinto en algunos sentidos o en muchos aspectos al mundo que nosotros hoy estamos viviendo. and there's some similarities between the time that he lived in and the ones that we're living today. El Imperio Romano era el que gobernaba en todo el mundo, pero era un gobierno que oprimía. And the primary power was the Roman Empire that really had a big impact in the entire world. Había una pobreza generalizada. And there, in general, people lived in poverty. Cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, When we read the prayer, Our Father, hay un momento en el que Jesús dice: el pan nuestro de cada día, and Jesus says, he talks about our daily bread, dánoslo hoy. and please to give us our daily bread. Y nosotros oramos hoy el Padre Nuestro, pero And we muchas pray veces Our Father today, lo hacemos en un sentido de reconocimiento y de gratitud, porque sabemos que Dios ya nos ha dado el pan de este día y del día de mañana, y quizá el pan y el alimento de todo un mes, gracias a Dios. and we know that when we pray that prayer, we are recognizing that God gives us a daily bread and God gives us our food for the entire month. Pero en los tiempos de Jesús era literal que la gente iba
al día y solamente podían pensar la gran mayoría en el alimento de cada día. But in Jesus' time, the idea of a daily bread meant that people didn't have the security that they were going to have food for the month. They really lived day by day. Había también muchas enfermedades sin tratamiento And there were a lot of infirmities that had no treatment. y se agravaba el problema porque a las enfermedades se le daba una connotación religiosa. And a lot of infirmities had a religious connotation to them. Si tú estás enfermo es porque Dios te está castigando And people related infirmities or sicknesses because God was punishing you. y como consecuencia venía la exclusión social. And it had a social impact. Y por el otro lado estaba la religión de Israel, una religión muy buena, And we look at Israel's religion as a good religion, pero que en muchos casos había dejado de ser una religión que daba vida. but in many ways that religion started to fall apart. Así que pues, nos encontramos que Jesús vivió entre personas cansadas, personas desgastadas, personas que no tenían dirección en su vida. So if we take stock of when Jesus was here, he was living in a society where people were suffering a lot. They were suffering for food, from ailment, and they had a lot of needs in their lives. Y hay un relato del Evangelio que dice que cuando Jesús vio a la multitud, cuando vio a todas las personas, Él se compadeció de ellas porque cuando los miraba, a Él le parecían como ovejas que no tenían pastor. And so the Bible gives us a sense, and it talks about Jesus looking out to the people and seeing their suffering, and he had compassion for them. And the way that is expressed is that they look like sheep without a pastor. Así que Él no vio multitudes, no vio estadísticas, no vio números, Él vio personas, vio So- corazones. Jesus wasn't looking at statistics, he wasn't looking at numbers, he simply saw people that were suffering. La misión de Dios comienza así, mis hermanos. And really, that's the beginning of the mission of Christ. Juan 10:10 nuevamente dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. And John 10:10 says, I have come so that they may have life and they may have life in an abundance. Y quiero decirles que 20 siglos después, esa sigue siendo la razón por la que el Evangelio se sigue anunciando. And that message really has been the foundation of the gospel as it progressed. Dice Romanos capítulo 1, verso 16, Romans 1, verse 17. dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. For the gospel of the righteousness of God is revealed. Romanos 1:17. 16. I'm sorry. It says, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God. Así que nosotros creemos que el Evangelio tiene una respuesta ante las necesidades de las personas hoy en día, así como lo hizo hace 20 siglos. So therefore, we believe that the gospel is the answer for the suffering of the world. En esta semana ustedes van a adquirir conocimiento, entrenamiento, estrategias. So this week, you're going to learn things, you're going to develop strategies, you're going to come to understand certain things.
que son muy importantes y muy necesarias. that are really important and necessary for us to know. Y es importante, mis hermanos, tener muy presente que todo empieza con una mirada compasiva. But we have to always be mindful that it all starts with compassion. Bien, decimos que el Evangelio es la respuesta de Dios a la necesidad del mundo. So we're establishing that the gospel is the answer to the suffering in the world. Y la pregunta sería, ¿de dónde viene el Evangelio? Y otra pregunta, ¿qué es el Evangelio? So therefore, we have to ask the question, where does the gospel come from? What is the gospel? Bueno, la palabra Evangelio When we look at the word es una, evangelism, es una palabra de origen griego that word it comes from the Greek. y que no es una palabra original de la Biblia. Los escritores bíblicos ocuparon una palabra que se utilizaba en el siglo I. Really, it's not something biblical in the sense that it was mentioned before. It was a word that was integrated in the first century. La palabra evangelio era conocida en el mundo romano como el anuncio de una buena noticia pública. So it was something common to people. It was a word that was being used to define when good news was being shared. Como la victoria de un rey, el inicio de una nueva era. For example, if there's a new century that's coming, it would be heralded as an evangelism. Y entonces los escritores bíblicos, primeramente Marcos, tomó esta palabra y la resignificó profundamente. And became a foundational word as people were putting together the New Testament. En Marcos capítulo 1, verso 15, Mark 1, verse 15. encontramos las primeras palabras de Jesús según el Evangelio de Marcos. We see one of the first words of Christ in the Gospel of Mark. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. It says, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Jesucristo le está diciendo a todas las personas rotas, agotadas, agobiadas, necesitadas, con quienes él convivía, el reino de Dios está cerca, se ha acercado. This message from Christ was to the brokenhearted, to those that were in need, to those that were most suffering, that the kingdom of God is close. And this is truly what the word evangelism is about. Y quiero enfocarme en la palabra arrepentidos o arrepentimiento. I want to focus on the word repent, or to be repent and repent. Esta palabra obviamente está en idioma griego y la palabra griega es metanoia, que significa literalmente cambiar la forma de pensar. The etymology of the word is Greek. ¿Cómo se dice pentanomia? Metanoia. Metanoia. And this word is really talks about to change your mind or your perspective. Y esto es bien interesante porque en muchos lugares cuando se habla de arrepentimiento se piensa que se trata solamente de un sentido de entristecerse, de que hiciste algo mal y las cosas te salieron mal y estás triste. So a lot of people interpret the word repent to simply say that when a situation where you've done something and you regret that you've done it. Pero arrepentirse es cambiar la forma de pensar. But really, the root of it is to change the way that you think. Cuando nosotros estamos invitando a alguien y cuando vamos a compartir el Evangelio,
So when we invite somebody, when we're bringing somebody to the gospel, lo que estamos haciendo es una invitación para que las personas puedan cambiar su forma de pensar. in reality what we're doing is we're inviting them to change the way that they think. Pero la palabra que corresponde a metanoia o a arrepentimiento But the en word el hebreo, Okay? en hebreo, So in Hebrew, the word that relates to the word repenting es una palabra muy hermosa, cargada de un profundo significado. is a beautiful word that really has some deep meanings. Teshuvah. Teshuvah. Y Teshuvah significa regresar a Dios. It means to come back to God. Cuando compartimos el mensaje, lo que estamos haciendo es invitar a las personas a regresar a Dios. So when we share the gospel, what we're really doing is trying to tell people or invite them to come back to God. Y que sea Dios quien cambie nuestra forma de pensar. And we desire that God be the one that transforms and renews our mind. Así que, jóvenes, podemos ver en este pasaje, cuando Jesús llama al arrepentimiento, que el Evangelio no es solamente información espiritual. So we have to be mindful that when Christ is calling us to come back, that it's not just us sharing information. Predicar el Evangelio es decirle a las personas que So preaching Dios the está gospel actuando. is to tell the people Dios está actuando. that God is acting, Que el reino de Dios está cerca de nosotros. that the kingdom of God is close by, Y que hay una realidad nueva and there's a new reality disponible para quienes That vuelven is- su corazón a Él. that is available to those who return to God. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es el poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. And so it's fitting that when the Bible says that the gospel is the word of God, and I'm not ashamed of it, because it has the power to heal those who are suffering. En Génesis capítulo 12 In Genesis chapter 12, encontramos el llamado de Dios a Abraham, we hear the calling of God to Abraham. y en ese llamado podemos ver que Dios desde un inicio siempre pensó en las naciones, en And we todas can- las naciones. And we can see that God had a vision of all the different nations. La bendición de Dios nunca fue privada, siempre fue de un alcance global. Really, truly, God's desire is a global one for the benefit of the world. Así que por eso el Evangelio no tiene fronteras, Therefore, the gospel does not have borders. supera culturas, idiomas, It traverses cultures, fronteras y límites. and there is no limit to the gospel. Dice Génesis 12:1, Genesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. So the Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I'll make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Y dice el texto bíblico después, y se fue Abraham como Jehová le dijo. And when we follow the rest of the text, we can see that Abraham did follow God.
Dios no le dijo, vete a tal lugar, vas a llegar, este será tu destino. Solamente le dijo, sal de tu tierra. God told Abraham to go, and he didn't give him details about where he was going to go. Y la primera gran virtud del padre de la fe es que él obedeció a Dios. And the fundamental virtue of the father of faith was his obedience. Esta promesa llega a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice el texto bíblico, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya la palabra desde el libro de Génesis nos está hablando del Evangelio. El Evangelio siempre fue el proyecto de nuestro Dios. So we receive this blessing through Jesus Christ, that the gospel should be a blessing to us and to all those that receive it. Vamos a Mateo capítulo 28, por favor. Matthew chapter 28, La gran comisión. and we're going to see the Great Commission. Y la pregunta que nos tenemos que hacer And the question that we have to hold in our minds, es ¿quién nos envía a nosotros? who is sending us in the same way that Abraham was sent? Y en Mateo 28, verso 18, Matthew 28, verse 18, la palabra dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. answering the question of who sent us, in Matthew 28, verse 18, it says, Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Amén. Amen. La gran comisión no comienza con una orden, la The gran Great comisión, Commission didn't start off with an order. sino que comienza con una declaración. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. It starts off with a declaration saying, All authority in heaven and on earth has been given to me. El Señor es la autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el Señor de toda la creación. This power comes from a heavenly place that was given to Christ. Y para nosotros es muy importante comprender esto It's really important for us to understand, porque nuestra misión because our mission, no descansa en nuestra capacidad. it's not really depending on our abilities. No se trata de lo que nosotros hacemos, It doesn't really depend on what we can do. sino se trata de la autoridad del Señor que nos envía. It really rests in the authority that God has given us. No es nuestro entusiasmo, sino es que el Señor del reino nos envía. And it has nothing to do with our enthusiasm. It is truly founded in the power of God. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio, And when we share the gospel, estamos representando a Jesucristo. we're really representing as Jesus Christ. Regreso a lo que dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque I go es back to what Paul has said, el that I am poder not de ashamed Dios. of the gospel, el poder de Dios. because it is the power of God. Así que, jóvenes, el mensaje es un mensaje que no nos pertenece, no somos dueños del mensaje, This is not a message that we own, pero nosotros lo administramos, but we lo administer it. compartimos. We minister it. La autoridad no es nuestra, The authority isn't ours. la representamos. We represent it. Ahora, ¿hasta dónde llega el alcance del Evangelio? Porque Jesús dice, id y haced discípulos. And what is the limit of the gospel? Because Jesus said, Go and make disciples. ¿A dónde?
Where? Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos de los Acts Apóstoles. Verse 8. Y en este pasaje vemos que el Evangelio no se detiene. El Evangelio es un movimiento progresivo. We know that the gospel is not stagnant, it is a progressive work. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Nuevamente encontramos la palabra del poder, se refiere al poder de Dios. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, 1 en Jerusalén, 2 en Judea, 3 en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. We can see all the places where they were sent to go and herald the gospel. Bueno, y quiero decirles que aquí está hablando de geografía, pero no solamente es geografía, sino que es una expansión en la visión que nosotros debemos de tener en el tema del Evangelio. So we're not just really talking about geography, it really defines the vision that we should have when we think about spreading the gospel. Cada etapa implica cruzar fronteras So reales. each one of these places were divided by different borders. Fronteras culturales, And some of them were cultural borders, fronteras étnicas, some of them were ethnic borders, fronteras religiosas some of them were religious borders, y fronteras sociales. and social borders. En Jerusalén, por un lado, bueno, fue el inicio de la iglesia. Allí la iglesia tuvo un crecimiento explosivo. There was an explosive growth of the church in Jerusalem. El libro de Hechos de los Apóstoles narra cómo en una predicación miles de personas se convierten al Evangelio. People were being converted to the gospel 1,000 at a time. Pero el Señor quiere algo más, siempre. Y por eso se extiende hacia Judea. ¿Sí? Jerusalén era la capital, Judea era una región, ¿sí? En donde Jerusalén todavía era el centro. Jerusalem was the center, but the gospel also spread throughout Judea. Jerusalem was the center of that area. Y sin embargo, Samaria no solamente era un lugar distinto, diferente. Samaria was in the area, but he had his own distinct way of being. Para los primeros discípulos, Samaria también era un lugar incómodo. And really, for the first evangelists, Samaria was not looked on favorably. Y es que la historia bíblica menciona que los judíos y los samaritanos tenían enemistad, no se llevaban. And there were conflicts between the Jews and the people of Samaria. Adoraban al mismo Dios, pero lo adoraban de forma distinta. They both worshiped the same God, but they had differences in the way that they worshiped God. Había un tema religioso porque los samaritanos tenían un templo donde adoraban a Dios y no acudían a Jerusalén donde el resto de los judíos adoraban a Dios. The main division between these two groups of people that worship the same God is they had two different temples. And each one of them claimed that their temple was the right temple. Y había otro tema porque los judíos consideraban a los samaritanos distintos por un tema de racial. No los consideraban muy judíos, en realidad. So the Jews looked at the Samaritans not really being Jews. Y el Señor dice, tienen que ir a Samaria. And they were told to go to Samaria. Pero Samaria tampoco es el límite. El límite, dice la palabra, es hasta lo último de la tierra. And Samaria didn't represent a limit for the gospel because the instruction were given that we were supposed to go to every corner of the earth.
Y así es el Evangelio avanza, el Evangelio no se conforma con lo conocido, el Evangelio no elimina culturas, las atraviesa. And we should look at the gospel within that way, that there is no limit to the gospel. It should go everywhere. No uniforma a las personas, no nos hace a todos iguales, And it's not the idea that everybody should be like us, pero el Evangelio sí nos transforma a todos. but the gospel has the power to transform all of us. Dios no quiere uniformarnos, God is not trying to make us uniform. lo que Él quiere es transformar nuestras vidas. What he's looking for is transformation in our hearts. Y en este punto quizá te preguntarás, And maybe therefore you might have a question in your mind. ¿y qué lugar tengo yo en todo este movimiento que Dios está haciendo a través del Evangelio? So what's really my part in this thing that God is doing in evangelism? Es posible que en el corazón de algunos de ustedes haya un llamado de Dios para servir en un lugar distinto al cual ustedes viven o donde han nacido. Perhaps God has placed a desire in your heart to go and serve in a particular place. Y es posible también que Dios te esté llamando a servir en el lugar en donde tú ya estás. And maybe God is calling you to serve in the place where you are at. Porque lo importante no es el lugar, lo importante es el llamado que Dios está poniendo en tu corazón. So the important thing is not where you serve. What's important is to recognize the calling of God on your heart. Así que yo quiero invitarte para que seas muy sensible a la voz de Dios So I invite you to be sensitive to the voice of God, y puedas escuchar el llamado que Él está haciendo a tu corazón. that you can listen and discern the calling that He's placing on your heart. ¿Cómo podemos saber que Dios nos está llamando? How can we know that God is calling us? Porque Dios siempre ha llamado personas. Because God always is calling individuals. Y llamó a personas And He con called situaciones muy particulares. and people in very distinct situations. Abraham era un hombre de 75 años cuando Dios lo llamó. Abraham received his calling when he was 75 years old. Moisés tenía 80 años. Moses was 80. Y bueno, una lista interminable de personas que algunos decían, yo no sé hablar, no tengo habilidad, no tengo la capacidad, etcétera, pero en las manos de Dios fueron instrumentos para su And we servicio. see an exhaustive list of people that were called. Each one of them had a disability. Some of them said they couldn't talk or different aspects of their persons. Así que Dios siempre ha involucrado a personas que le quieren servir para su obra. So therefore, God is always calling people to come and serve in His work. Regresamos al ejemplo de Abraham. We go back to the story of Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham le dijo a Dios, ¿a dónde voy a ir? God told him to leave his homeland and his family to go in a faraway place. Y él dijo, sí, iré. He obeyed and said yes. Respondió con fe. He responded with faith. No conocía el destino, He really didn't know where he was going. no conocía las paradas, los lugares intermedios, He really didn't know the stepping stones to all the places that he was going to go. pero confió en el Dios que lo estaba llamando. But he did believe in the God that was calling him. Quizá alguno entre nosotros o varios entre nosotros han tenido experiencias muy maravillosas de Dios en sus vidas. Perhaps many of you have had divine moments in your lives, epiphanies. Experiencias como aquella que tuvo Moisés viendo un arbusto ardiente, Maybe something similar to some of the experiences that Moses had. o quizás algunos se puedan identificar con mi testimonio y decirles,
Yo nunca vi nada, no sentí nada, nadie me dijo, tengo esta palabra de Dios para ti. Or perhaps you had an experience like the one I had. It wasn't something extraordinary, it was simply somebody asked me to serve. Pero eso no significa que Dios no te está llamando. But that doesn't mean that God isn't the one calling you. La virtud principal es decirle a Dios sí. But the end goal is for you to say yes to God. Dios espera eso de nosotros. God desires this of us. Pensamos muchas veces en lo que esperamos de Dios. Sometimes we think a lot about what we're expecting of God. A Dios le pedimos milagros, pedimos que Dios actúe, que Dios haga cosas en favor de nosotros. We ask God a lot of stuff. We ask God for miracles. We ask God to do things in our lives. Pero también es momento de pensar, ¿y qué es lo que Dios está esperando de mí? Dios también tiene una expectativa sobre mí. We should also think about what does God desire of me, because God has expectations for us also. Y ustedes ya dieron un paso importante, fundamental, You guys have taken a critical step. porque el primer paso es ir lejos. One of them is to go far away. Y cuando tú vas lejos, quiere decir que estás dispuesto. That shows a desire, a willingness from your part. Y ustedes están aquí. And you guys are here today. Así que ustedes le han dicho sí a Dios. La disponibilidad precede, es antes que la geografía. So therefore, the response is really the beginning to see miraculous things happen. La obediencia es antes que el envío. So the obedience comes first before receiving the gift. Y para ello también quiero decirles que la capacitación no es opcional. And really, your participation really isn't optional. La capacitación es una expresión de fidelidad a Dios. And the capacity that we get shows our fidelity to God. Responsabilidad, It shows responsibility, amor por el mensaje que proclamamos. love for the news that we proclaim. Y bueno, quisiera de esta manera ir finalizando con esta plática, proponiéndoles algunas pautas So I would like to close with this final thought, que pienso pueden ser de bendición para ustedes durante esta semana. and I hope that this is going to be a great mission for you during the week. La primera propuesta que quiero hacerles es que todos asuman una actitud de aprendizaje, de aprendiz. I would invite all of you to have a learning disposition, to be open to learning new things, Que sus preguntas sean preguntas profundas, preguntas que salen del corazón, We hope that the questions that you have come from the deepest places of your heart, que estén dispuestos a escuchar antes de evaluar, de recibir antes de intentar dar. Ustedes van a dar mucho en esta semana, pero recuerden que Jesús dijo que es mejor dar que recibir. You're going to have a lot of different experiences this week. Just remember that the guidance in the Bible says, more blessed he who giveth than he who receiveth. Pero cuando damos, también recibimos. Because when we give, we also receive. También permítanse ser confrontados por el Evangelio. And allow yourselves to be confronted by the gospel. En esta semana de enseñanzas, de testimonios, de prácticas, And this week where you're going to be practicing and giving and sharing testimony, que Dios les permita experimentar la presencia de su Espíritu Santo may God allow you to experience the presence of His Holy Spirit. y que sea el Espíritu Santo el que les revele y les permita entender la May misión, be that the Holy Spirit is the revealer. la misión de sus vidas. Van a conocer personas, muchas de ellas You're going to meet new people personas rotas. and people that are broken. Y recuerden que antes que pensar en proyectos, And before you start thinking about projects estadísticas, and statistics, antes que resultados, and before thinking about the results,
existen personas. exist people. Así que cada encuentro durante esta semana va a ser una maravillosa oportunidad para poder encontrarse con personas que necesitan de Cristo And in this week, you're going to have a wonderful opportunity to meet people that need Jesus. y finalmente, And finally, a pesar de la expectativa que todos ustedes tienen en este viaje, en esta formación, besides all the expectations that you have in this ministry, Dios está haciendo algo en sus vidas. God is doing something in your lives. Permitan que Dios confirme Allow God to come in o incluso que Dios siembre en sus corazones and that God would always be in your hearts. la visión que Él tiene para ustedes. The vision that He has for you. Y díganle sí a Dios. And just say yes to God. Aunque no comprendas todo, Even though you may not understand everything, pero ten la seguridad de que Dios irá contigo. have the faith that God is going to be with you. Permítanme orar con ustedes. Vamos a finalizar So este allow momento. me to pray with all of you. Let us stand. Y vamos a orar a Dios para agradecerle por este momento. Let us pray to God and give Him thanks for this moment. Amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, te agradecemos por tus bendiciones. Gracias porque nos permites ser parte de este maravilloso plan de redención que tienes para toda la humanidad. Es asombroso, Señor, para nosotros saber que así como has llamado a hombres y mujeres muy especiales en el transcurso de las edades, ahora en tu voluntad, Señor, ha sido llamar a este hermoso grupo de jóvenes. Te quiero suplicar, Señor, que en esta semana tú bendigas sus vidas, que les permitas escuchar tu voz, que les permitas sentir tu presencia, que tu palabra penetre sus corazones de tal manera que ellos puedan indudablemente sentir que tú les estás hablando y que sin temor ellos puedan decir que sí a ti, bendito Dios, que sí al llamado que tienes para sus vidas. Gracias, Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Dios les bendiga. God bless you all. Muchas gracias.